Mis saludos, estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba en la preparación para el examen de ingreso. Recuerden que estamos haciendo una sistematización de aquellos contenidos que a lo largo primero del 11º grado y después ya 12º grado ustedes trabajaron, pero que en función de un examen de ingreso ustedes tienen que tener en cuenta para poder trabajar. Siempre dijimos que estos son clases de sistematización donde ustedes tienen que ir precisando algunas cosas. Vamos a darles muchas sugerencias, ideas de cómo trabajar, cómo sistematizar un contenido, generalizar una idea, hacer un esquema, una tabla. O sea, vamos a utilizar todas estas variantes que quizás les sirvan un poco para el trabajo. Ya en la clase anterior habíamos trabajado en el tema número 1, la formación de la nacionalidad cubana. Recuerden cuando hablamos del papel que desempeña el criollo en toda esta formación, vimos ejemplos de esta formación del criollo, analizamos ya los cambios que ocurren a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Cuba en esa primera mitad y sobre todo vimos cómo a partir de todos estos cambios esos criollos comienzan a manifestar distintas ideas políticas e ideológicas en función de sus intereses de clase. Hablamos del reformismo, del independentismo, del anexionismo y una idea como era el abolicionismo ya en esta etapa tiene un carácter histórico porque viene desde la época de la conquista y colonización. También vimos algunos ejemplos de cómo se manifiestan estas ideas abolicionistas. Recuerden la conspiración de Aponte y la llamada conspiración de la escalera. Fueron algunos elementos importantes que vimos en la clase anterior. Hoy vamos a iniciar el tema número 2 para destacar algunos elementos importantes de lo que es nuestras guerras por la independencia. Recuerden que vamos a entrar en un periodo que va de 1868 a 1898, 30 años donde vamos a hablar de 3 momentos importantes: Guerra de los 10 años, la tregua fecunda o reposo turbulento y la guerra necesaria de 1895 a 1898. Vamos a trabajar 30 años, pero rica en hechos de personalidades, documentos y demás elementos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo siempre guiándonos por las ideas rectoras de la asignatura. Y eso es muy importante, lo dijimos de un inicio y lo vamos a mantener así hasta el final de nuestras clases. Las ideas rectoras son importantes y ustedes se dan cuenta cómo estamos trabajando sobre la base de ellas para que entonces en la sistematización les sea mucho más cómodo. Vamos a organizar el contenido, vamos a ver precisamente de la Guerra de los 10 años qué vamos a analizar en el día de hoy, qué elementos no nos pueden faltar. Vamos a la organización y entonces tendremos en cuenta. Como decíamos, capítulo número 2, las luchas contra el dominio colonial español de 1868 al 98. De ese capítulo número 2, ya entrando en la Guerra de los 10 años, elementos que son válidos, mírenlo allí las temáticas: causas del estallido independentista, el alzamiento en Demajagua, extensión de la lucha, o sea, vamos a ver cómo se extiende de Oriente a Camagüey, a Las Villas, qué pasa con Occidente, el desarrollo y radicalización de la guerra, donde vamos a mencionar y ustedes argumentarían a partir de las ideas que le demos por qué hablamos de radicalización de la guerra, y ya veríamos al final de la clase la posición de España en esta primera parte de la guerra. O sea, son temáticas que, como ven, son amplias. Normalmente esto se da en varias clases, pero teniendo en cuenta que estamos en una clase de sistematización donde ya se supone que ustedes tengan un contenido hecho, lo que vamos entonces a argumentar, vamos a trabajar estos contenidos que les sirvan de base al trabajo que ustedes puedan realizar. Sobre todo, trabajo que ustedes hagan de mesa con el apoyo de los profesores. E insistimos mucho en los profesores porque el profesor va a ser un elemento importante en toda esta preparación. Pero bien, vamos adentrando en la Guerra de los 10 años. Recuerden que habíamos dejado en la etapa anterior el fracaso de la tercera generación reformista, aquella famosa Junta de Información. Ya muchos de estos reformistas se dieron cuenta que por la vía de esas reformas no iban a lograr nada y muchos de ellos deciden que la única variante posible sería la independencia de Cuba, que unido a muchos factores, a causas, vamos a ver a partir de 1868 una situación revolucionaria en el país que desemboca en el estallido de nuestra primera guerra por la independencia, la Guerra de los 10 años. Pero siempre cuando vamos a hablar de una revolución, recuerden que tenemos que tener presente las causas. ¿Por qué yo hablo de situación revolucionaria? ¿En qué condiciones existen para decir que estamos en condiciones de iniciar una revolución? Vamos entonces allí. Causas de la revolución.
vayan observando que he mencionado dos formas distintas de decirlo: causas de la revolución, situación revolucionaria, y a veces hablamos de condiciones objetivas y subjetivas. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque a veces en un examen les sale una pregunta con cualquiera de las variantes y el resultado final es lo mismo, las causas de la guerra. Pero no entendimos la pregunta, entonces nos vamos por otra vía. Repito, causas, situación revolucionaria y condiciones objetivas y subjetivas. Vamos a las causas de la revolución. En el análisis que ustedes han hecho han encontrado varias causas en cualquiera de estos órdenes: económicas, políticas y sociales. En económica ustedes tienen que darle prioridades a algunas. Recuerden cómo Céspedes insiste en la carga de impuestos que pagan los cubanos, más de 100 tipos de impuestos, la malversación del presupuesto, las diferencias que hay entre el occidente y el resto del país, las crisis económicas. O sea, estamos hablando desde el punto de vista económico varias formas que se ha manifestado a la colonia a lo largo de este periodo y que se han agudizado al máximo ahora. Recuerden ese monopolio comercial español, que ya no es tan fuerte como en etapas anteriores, pero sigue siendo un monopolio comercial. Desde el punto de vista político, ¿cuántos ejemplos tienen en su libro de texto? Ahí están las páginas. Desde el punto de vista político, recuerden que España mantiene un gobierno militarista. El que dirige a Cuba es un capitán general. Esos gobiernos mantienen una política sangrienta, represiva. Por lo tanto, los cubanos no tienen derechos a llegar a ese gobierno. Los cubanos no tienen derechos políticos. Recuerden que les dijimos que hay un solo derecho político posible para el cubano: pertenecer a una logia masónica. Por eso después vamos a ver el papel de las logias. Y todo esto va a repercutir en la vida social. ¿Cuál es la estructura social del país? Una pirámide donde en la cúspide están los funcionarios españoles. La base es la esclavitud, una esclavitud rígida, ya obsoleta. Por lo tanto, todos los privilegios recaen en manos de esos funcionarios españoles. Esa es la realidad económica, política y social de Cuba. Pero también hablamos de un papel subjetivo, porque vamos a hablar de personalidades, clases sociales, incluso la forma en que se organiza inicialmente esta guerra. Por lo tanto, yo hablo de las condiciones objetivas, que son las económicas, políticas y sociales, pero esto va acompañado de una situación revolucionaria. Por lo tanto, estamos hablando de un factor subjetivo también en todo ello. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la posición de los terratenientes radicales. Y observen que tiene un apellido. Yo no dije los terratenientes cubanos, sino radicales. Porque son aquellos terratenientes que tienen riqueza, son dueños de esclavos, pero no tienen derechos políticos porque son cubanos y no tienen derechos políticos. Y entonces prefieren la independencia de Cuba para lograr ellos ser dueños del país donde viven. Por lo tanto, se está desarrollando en ellos una conciencia patriótica. Y estos son factores. Cuando ustedes analicen, recuerden el papel de las logias masónicas de nuevo tipo que nacen en este periodo, como son el único derecho político que tienen los cubanos. Ahí da la posibilidad que los cubanos se reúnan en ellas, no llamen la atención, y como son secretas, a partir de ellas nazca, se desarrolle un movimiento conspirativo. Ahí está el movimiento conspirativo. Recuerden la figura de Diego Vicente Aguilera, recuerden la figura de Carlos Manuel de Céspedes, de Pedro Figueredo, Maceo Osorio, o sea, grandes figuras que están vinculadas a la preparación y desarrollo de estos movimientos conspirativos, que se extienden a Camagüey, a Puerto Príncipe, se extienden a las villas. Quiere decir que se han extendido las logias masónicas de nuevo tipo. ¿Quiénes integran las logias masónicas donde nace el movimiento conspirativo? Los terratenientes radicales, que tienen estas condiciones. Si fuéramos a resumir todo eso, ¿cómo quedaría? Las condiciones subjetivas, económicas, políticas y sociales nos van a demostrar que la contradicción principal en ese momento es la contradicción colonia-metrópoli. Y esa posición de los terratenientes radicales nos está demostrando el desarrollo de una conciencia patriótica. Por lo tanto, en forma general, ya ahí tenemos las causas que motivan el inicio de una guerra por independencia. Se ha agudizado al máximo esa contradicción y hay una conciencia patriótica. Por lo tanto, la suma de todos estos factores es lo que posibilita que el 10 de octubre de 1868 se inicie nuestra guerra por la independencia. Y eso es muy importante, este análisis que ustedes lo hagan,
porque estamos hablando de nuestra primera guerra por la independencia y cuando nos piden las condiciones para el estallido de la revolución, yo tengo que tener en cuenta esos 4 factores, económicos, políticos, sociales, pero a veces obviamos el factor subjetivo y una revolución lleva factores subjetivos porque puede haber condiciones objetivas, pero si no madura el factor subjetivo, la revolución está condenada al fracaso. Y esto es importante que lo tengan en cuenta cuando ustedes hagan estas valoraciones. Por lo tanto, están todas las condiciones, hay una situación revolucionaria en el país, por lo tanto se inicia nuestras guerras por la independencia. Ustedes conocen que el primer hecho es el alzamiento en Demajagua. Es un hecho muy importante. Vamos a esquematizar algunas ideas que me interesan de este hecho histórico. 10 de octubre de 1868. Y observen la importancia de ese hecho. Cuando hablamos de él, los elementos que debemos tener en cuenta. Alzamiento en Demajagua. A veces utilizamos indistintamente en la Demajagua, se puede utilizar, pero es que el ingenio se llama ingenio de Demajagua. Por eso en los libros aparece alzamiento en Demajagua, aunque si ponen el la de artículo creo que no haya ningún tipo de problema, pero hacemos la aclaración porque ustedes a veces en la propia prensa, en la forma de manifestarse, incluso cuando se cumple un aniversario de esta fecha, siempre se habla de la Demajagua. No es incorrecto, se puede decir, pero su nombre correcto es Demajagua, sin el artículo. Por eso hablamos alzamiento en Demajagua. Ustedes tienen que caracterizar, aquí la habilidad caracterizar juega un papel importante, porque a partir de aquí vamos a ver una cantidad de hechos que ustedes tienen que caracterizar. Alzamiento en Demajagua, con todos sus detalles. Es el inicio de la guerra, Céspedes llama a los esclavos a la lucha, los invita a ella, los libera, que es importante la liberación de esos esclavos en los cuales Céspedes era su propietario. Y lo más importante, allí se da lectura a un documento que nosotros conocemos como Manifiesto del 10 de octubre, considerada nuestra primera declaración de independencia, que cuando uno valora su contenido, se da cuenta que estamos en presencia de un programa de lucha. Y estoy utilizando 2 términos y estamos hablando de lo mismo. Es la primera declaración de independencia de los cubanos, pero además es el programa de lucha de la guerra de los 10 años. Por lo tanto, cuando trabajemos en estos aspectos hay que tener en cuenta estas características. Una aclaración. En nuestro libro de texto aparece el manifiesto de 10 de octubre, que es como se conoce el documento, pero cuando Céspedes lo redactó le dio un nombre y el documento tiene un nombre original, Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba, y nuestro libro de texto trabaja los 2 nombres. Hay que estar preparado porque en una prueba me lo pueden preguntar de una manera o de otra y estamos hablando del mismo documento y eso tiene que quedar claro en ustedes. Ahora, ¿por qué es programa de lucha? Vamos allá. Hay 3 ideas que ustedes tienen que trabajar del documento. Ya el documento se nos convierte en algo importante. Incluso en una prueba de ingreso, el manifiesto del 10 de octubre puede ser una pregunta de 20 puntos para que ustedes demuestren por qué se convierte en programa. ¿Qué voy a hablar del documento? Las causas. Como Céspedes en los primeros párrafos de la carta habla de las causas que llevan al estallido, habla de los impuestos, habla del presupuesto, habla de la plaga infinita de funcionarios españoles, habla del brazo de hierro ensangrentado por parte de España. Está hablando de las causas de la guerra, las mismas que vimos ahorita. Los objetivos. Céspedes dice que esta lucha por la independencia y por la abolición de la esclavitud. Pero una abolición que quizás para muchos digan, bueno, Céspedes retrocedió a una demanda de la tercera generación reformista. No. ¿Quiénes iniciaron la guerra de los 10 años? Los terratenientes radicales, las personas que tenían dinero, tenían propiedades, tenían esclavos. Decirle de pronto que se le van a quitar los esclavos, muchos de ellos hubieran renunciado a la guerra y no la hubieran apoyado. Por lo tanto, desde el punto de vista táctico, Céspedes plantea la abolición gradual y con indemnización. Cuando la guerra pasa un tiempo, en 1870, ¿qué dice Céspedes? Como ve que muchos de estos terratenientes no apoyan la guerra y están utilizando su dinero incluso para apoyar a España, ¿qué hace Céspedes? Decreta como presidente de la República la abolición total de la esclavitud en 1870 como parte del gobierno cubano. Entonces hay que tener en cuenta estos detalles y principios que allí se manifiestan. Se habla del sufragio universal, de las relaciones con pueblos de América, la igualdad entre los hombres, o sea que hay cosas que ustedes tienen que manejar. Y todo esto nos lleva a esa conclusión.
estamos en presencia de un programa de lucha. Ese es el manifiesto del 10 de octubre, estas son las particularidades de ello. Cuando hablamos entonces de este primer gran acontecimiento, miren cuántos elementos tenemos a favor. Estamos hablando del alzamiento en Demajagua, que dijimos que era un caracterizar, pero cuántas cosas tiene el alzamiento, incluyendo ahora un manifiesto, nuestra primera declaración de independencia, la cual se puede convertir sola en una pregunta de 20 puntos. Pero es el primer hecho de Oriente y a partir de aquí se van a suceder una serie de acontecimientos. Vamos a verlo rápido, les voy a mencionar los hechos, ustedes en un trabajo independiente me los van a caracterizar, porque creo que ahí está la esencia de lo que queremos, cómo ustedes caracterizan cada uno de estos acontecimientos. Recuerden que en la prueba de ingreso, la caracterización siempre se mide a partir de dos elementos. Yo les propongo que en el trabajo de mesa que ustedes hagan, lo tomen como tres, para que les sea más fácil el trabajo. Vamos allí. Extensión de la lucha. Cuando ustedes hablen de la extensión de la lucha, háganmelo por regiones. Recuerden un dato importante, en una caracterización, en un examen de ingreso, las fechas no tienen puntos. A usted le piden un acontecimiento, un caracterizar del lanzamiento en Demajagua, usted me pone que es el 10 de octubre y yo no se lo tengo en cuenta, porque el 10 de octubre ocurrieron varios acontecimientos. ¿Está claro eso? Vamos a la extensión de la lucha. Miren allí. Más o menos debe quedar de esta manera, primero en Oriente, después en Camagüey y después ya en Las Villas. Y después veríamos el papel de Occidente. Vamos a Oriente. En Oriente hay varios acontecimientos. Ahí tenemos el primero, combate de Yara, la toma de Bayamo, se publica en la toma de Bayamo el periódico El Cubano Libre, el combate Tienda del Pino, que también ustedes lo conocen como la primera carga al machete, y donde vamos a destacar ya la figura del dominicano Máximo Gómez, y el incendio de Bayamo. Les doy unos segundos para que copien estos hechos. Estos hechos todos para caracterizar con tres elementos, y hay elementos importantes. Yo quisiera un poco destacar Bayamo, la toma de Bayamo. Recuerden que es una acción victoriosa, hasta Céspedes, se crea el primer gobierno allí, se establece un gobierno de corte militar, donde Céspedes es la figura principal, se canta por primera vez el himno de Bayamo. O sea, hay hechos que ustedes tienen que ir definiendo en esa caracterización. Ese es el caso de Oriente. Camagüey, ¿cuáles son los acontecimientos que ustedes tienen en el libro de texto y que pueden utilizar? Ahí tenemos alzamiento en el Paso de las Clavellinas. Ustedes lo conocen como levantamiento o alzamiento de las Clavellinas, es correcto decirlo así. Una aclaración allí, en ese alzamiento está Salvador Cisneros Betancourt y dos hermanos, Napoleón y Augusto Arango. Hay veces que cometemos el error y ponemos a Ignacio Agramonte en el hecho. Agramonte se incorpora una semana después, porque este hecho es el 4 de noviembre de 1868. Reunión de las minas, muy importante las minas, es la reorganización de la guerra en Camagüey. Allí se define una forma de gobierno, un gobierno de corte militar, de corte civil, militares en Oriente. La expedición del Galvani, recuerden que es una expedición que llega por la Guanaja en una costa sur de Camagüey. Las personalidades que venían en esa expedición, recuerden a Manuel de Quesada, los hermanos Julio y Manuel Sanguilí, el inglesito Henry Riff, Serafín Sánchez, o sea, un grupo de personas importantes después en la guerra vienen en esta primera expedición de la guerra. Ese es el caso de Camagüey. En el caso de Las Villas hay un solo acontecimiento y ahí lo tenemos, el 6 de febrero el alzamiento en San Gil, en las cercanías de Manicaragua, y ahí tenemos la figura principal, Miguel Jerónimo Gutiérrez, un alzamiento que hay que caracterizar. Miren, hay una tendencia. Cuando a ustedes se les preguntan los alzamientos en la guerra de los 10 años, me dicen alzamiento en Demajagua, alzamiento en Las Clavellinas y alzamiento en Las Villas, pero es que en Las Villas el alzamiento también tiene nombre, es el alzamiento en San Gil. ¿Por qué vamos a decir dos nombres y en Las Villas no? Hay que tener cuidado porque se le pregunta el lugar de alzamiento en Las Villas y la gente entonces no va a saber qué va a hacer. Hay que tener muy en cuenta este detalle.
Entonces tenemos ahí el alzamiento en Las Villas. ¿Qué pasa con el occidente? Y eso es muy importante, ¿eh? El occidente no se incorporó a la lucha por diferentes causas, que eso lo veríamos después en las causas del fracaso. Sobre todo porque los terratenientes de ese territorio no le importaba la guerra, estaban apegados a ella, a sus propiedades, y prefirieron estar al lado de España y no de la revolución. Pero no podemos obviar que del occidente hay una juventud habanera que tiene un papel importante. Recuerden la labor de Martín en este periodo del año 69, recuerden los sucesos del Teatro de Villanueva, lo que pasó en el Café El Louvre, lo que pasó con el Palacio de Aldama. O sea, que hay hechos que ustedes pudieran mencionar de esta juventud habanera, pero recuerden que hay un occidental que participa en la Asamblea de Guaymaro, Antonio Zambrana, en representación del occidente. O sea, que Occidente no se incorpora a la lucha, pero sí hay una serie de acciones. Incluso en Pinar del Río hubo algunos intentos de alzamiento que no fructificaron, pero se hicieron. Y eso hay que dejarlo claro cuando hablemos del occidente. Por lo tanto, son hechos a tener en cuenta. Ahora bien, yo hablaba del occidente, hablaba de cada una de las regiones. Sin embargo, la guerra, ustedes están viendo que Oriente es un gobierno de corte militar, Camagüey un gobierno de corte civil, los villareños tenían un gobierno donde habían dos mandos bien representados, Occidente no se ha incorporado, la guerra, todo el mundo con el mismo objetivo y la guerra no está igual, no actúan de la misma manera, por lo tanto era una necesidad unir criterios, sobre todo de los territorios que estaban en guerra. Por eso es que viene la Asamblea de Guaymaro y por eso es que en 1869 hay una radicalización de la guerra. Y eso es una temática importante que ustedes tienen que profundizar. Ustedes la tienen en su libro de texto, dice así, desarrollo y radicalización de la guerra. Vamos a trabajarla porque ahí hay hechos muy importantes. Vamos a verla. Ejemplos de radicalización, lo que estábamos hablando. Ahí tienen el primero, la Asamblea de Guaymaro. Miren, hagan un análisis concreto de esta asamblea, teniendo en cuenta los objetivos. Ya hablé de la necesidad histórica, y eso es muy importante, porque una pregunta de ingreso casi lo preguntó, ¿por qué Guaymaro era una necesidad? No había que valorar Guaymaro, había que valorar qué había antes de llegar a Guaymaro. Hay que destacar los objetivos, los acuerdos y la importancia del hecho. Entonces, la Asamblea de Guaymaro, con todos los elementos, una pregunta de 20 puntos, cuando ustedes lo trabajen. Ahí tiene la circular oficial de que ahorita hablábamos nosotros del año 70, donde Céspedes propone la abolición de la esclavitud. Otro hecho que tienen en su libro para caracterizar es la invasión a Guantánamo en 1871. Recuerden Máximo Gómez, recuerden ya la presencia de jefes populares, porque ahí está Gómez, pero están los hermanos Antonio y José Maceo. Cada uno de estos hechos, repito, la Asamblea de Guaymaro con una dimensión mayor para una pregunta de 20 puntos, la circular oficial para conocerla, pero la invasión a Guantánamo es un caracterizar. Seguimos. Rescate del brigadier Julio Sanguinín en el año 71, también para caracterizar, sobre todo para destacar un valor de la guerra, el compañerismo. También la campaña militar de Gómez en Camagüey, una campaña famosa, donde ustedes tienen que caracterizar el objetivo de esta campaña, la participación de figuras. Recuerden todos los que llegaron a Camagüey que integran con Agramonte la caballería camagüeyana, y ahora los que Gómez venía, los hermanos Maceo y Gómez se incorporan a ella después de la muerte de Ignacio Agramonte. Y ahí está la campaña militar del 73 al 74, cuántos combates importantes, y el más grande, la Juásima. Miren cuántos elementos tenemos para la campaña. Y ya cerrando, la campaña invasora a Las Villas en el 75 al 76, una campaña dirigida por Máximo Gómez y acompañado por el inglesito Henry Riff. Ya aquí en esta campaña, a pesar de su dimensión, se dan manifestaciones de guerra, en la guerra difíciles, se da el racismo, se da el regionalismo, se dan indisciplina. O sea, es una campaña que a pesar de su extensión ya manifiesta contradicciones. Por lo tanto, cuando hablo de radicalización, hasta ahí, hasta la campaña invasora a Las Villas. Son hechos que hay que tenerlos en cuenta cuando ustedes los valoren y sobre todo teniéndolo en cuenta de esta manera. Es una forma rápida, estoy un poco rápido, recuerden que dijimos siempre que esto es una sistematización donde ustedes van a trabajar cada uno de estos elementos.
Yo en cada caso le estoy diciendo cuando hay que profundizar, como hicimos con Guaymaro, cuando hay que caracterizar, porque esto le da la medida hasta dónde yo puedo llegar. ¿Qué nos quedaría ya rápido para cerrar? Mírenlo allí. La posición de España. Ya esto es una cosa muy breve, donde yo voy a generalizar toda la guerra. Primero, España mantiene una posición pacificadora en los primeros momentos de la guerra, cuando estalló en Oriente, para evitar que la guerra continuara. Sin embargo, ¿cuántos ejemplos están en su libro de texto de esta política represiva desatada por España a partir de 1869? Yo se los dejo como estudio independiente para que ustedes entonces busquen cada uno de esos ejemplos. Como vemos, es una guerra rica en hechos, rica en acciones, pero que ustedes tienen que tener cuidado cuando hagan todo este trabajo, porque no todo lo vamos a ver de la misma dimensión y con la misma fuerza. Ya en la próxima clase vamos a continuar ya con los finales de la guerra y nos vamos a detener en cosas importantes, las causas del fracaso, el pacto del Zanjón, la protesta de Baraguá. Son elementos que ya los estoy invitando de antemano para tener en cuenta cuando lo trabajen. Sin más, entonces nos despedimos hasta la próxima clase.